Con el dorsal número 1, Andrea Molina. 2, Eva. 3, Andrea Villanueva. 4, Irene. 5, Yanira. 6, Alicia. 7, María. 8, Elena. 9, Natalia. 10, Rebeca. 11, Noelia. Y 13, Marta. Seleccionador Ramón Joaquín Lozano. Bienvenidos y bienvenidas a esta última jornada del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-19 femenino, última jornada que disputarán Galicia y Castilla-La Mancha, desde aquí, desde Betanzos, la ciudad coruñesa que alberga este grupo que está liderando la Comunidad de Madrid. Nos acompaña con nosotros Fran Paz, preparador de porteras del Pescado Rubén Burela. Buenos días, Fran. Hola, buenos días, Iván. Pues se inicia el partido, se acaba el combinado gallego, intentaba ahora Iraya sorprender sin fortuna y ya inician ahora las primer ataque para las castellano-manchegas. Partido, Fran, que no se juegan las selecciones prácticamente nada, y bueno, este tipo de partidos también vienen bien para visualizar jugadoras, les dan más experiencia a las jugadoras en este tipo de campeonatos. Y gol de Iraya, gol de Galicia, gol de Iraya que sorprende a la portera de Castilla-La Mancha en ese disparo lejano y pone Galicia el primer gol en el marcador a los 25 segundos de esta primera parte. Pues decíamos, Fran, que un partido en el que Madrid lidera el grupo, se está enfrentando ahora en Miño a Ceuta, pero bueno, este tipo de partidos también valen para coger cosas de cara al futuro. Sí, bueno, a priori Madrid es la favorita, incluso para la fase final ser las campeonas.
no deberían de pasar problemas con Ceuta hoy para clasificarse para la final a 4, pero bueno, los partidos al final hay que jugarlos. Este es un partido que supongo que las dos selecciones querrán ir con buen sabor de boca para sus casas y como dices tú, también tiene que servir de escaparate para la gente que pueda estar viéndolo, tanto por las redes sociales como aquí la gente del pabellón, para estar viendo jugadores. Pues sí, última jornada, todavía este grupo en juego. De momento decimos que lidera Madrid, pero esto es fútbol sala y tienen que terminar estos 40 minutos tanto aquí como en Miño. Saque de esquina ahora para Galicia. Balón ahí interior. No llegó a contactar Teresa. Y será Castilla-La Mancha la que salga. Intenta salir de la presión de Galicia ahora. Buena presión de Iraya que consigue forzar el saque de banda. Sacará Cris. Se colocan las gallegas. Balón al segundo palo. Atención ahí. Pedían. Bueno, vemos lo importante que son las estrategias en este deporte. Las tres ocasiones más claras llegan de tres saques de banda. El primer gol de Iraya viene también por un saque de estrategia y las otras dos, con Tere al segundo palo, en una no contacta y en otra se la para la portera. Muy bien sacado por parte de Cris y muy bien trabajado por parte del cuerpo técnico. Pues lo hablamos siempre, la importancia de la estrategia, sobre todo en estas selecciones que con pocos entrenamientos tienen que perfilar sus jugadas para crear el máximo peligro posible a las rivales. Es ahora turno en la estrategia para Castilla-La Mancha, ya se mueven las manchegas. Balón interior que no consigue contactar con Rebeca Culebras. A poner el balón en juego Elena. Mal control ahora de Noelia. Y será Galicia de nuevo a través de Iraya la que ponga el balón en juego. 2 minutos y medio de esta primera parte. Galicia 1, Castilla-La Mancha 0. Recordamos que hay otro partido en juego de esta categoría sub-19 en el pabellón municipal de Miño. Se enfrentan Madrid y Ceuta, partido que se inició con unos minutos de adelanto y vence ya Madrid por 4-0 a Ceuta en el minuto 16 de la primera parte. 4-0 para Ceuta. Con este resultado Madrid sería la selección clasificada para esa Final Four de Madrid. Y continuamos aquí en Betanzos, el ataque ahora de Castilla-La Mancha. Intentaba ahí salir ahora Castilla-La Mancha, pero Galicia presiona bien y de nuevo saque de banda
Se mueven las gallegas, balón que intentaba Cristina meter dentro del área, pero rebota en una manchega y de nuevo saque de banda. Se mueven las gallegas al segundo palo, muy lejos. Logra Iraya finalmente controlar el balón y de nuevo saque de banda. Galicia, que se toma este partido muy en serio desde el primer minuto, independientemente del resultado que vemos ahora, que ya 5-0 Madrid contra Ceuta. Acaba de marcar la selección madrileña. Las gallegas a lo suyo, jugar, lo que hablábamos, coger minutos, experiencia. Sí, era lo que comentábamos antes. Se querrán ir con esa alegría de dar a la afición una nueva victoria, además de la de ayer. Dejar una buena sensación tanto al cuerpo técnico como a sus propios compañeras y los familiares que acompañan hoy en el pabellón, y a la gente que se acercó hoy a Betanzos a ver este campeonato. Y bueno, igual que ayer, el partido fue más o menos cómodo. Hicieron un trabajo muy serio, muy intenso. Ellas salieron a hacer lo que tenían que hacer y en ningún momento se les vio que dieran menos de lo que tenían que dar. Pues sí, gran ambiente durante estos 3 días de fútbol sala femenino aquí en Betanzos y también hoy en la jornada de domingo en Miño. Gran éxito de ambiente en este pabellón municipal de Betanzos, volcada la localidad coruñesa con el fútbol sala femenino. Durante estas 3 jornadas hemos visto un gran espectáculo y todavía nos queda más espectáculo que dar con estos últimos partidos de la fase de grupos. Ahora mismo la clasificación, recordamos, Madrid 9 puntos, Galicia con este resultado 6 puntos, Castilla-La Mancha 3 y Ceuta 0 puntos. De momento, como decimos, Madrid clasificada para esa Final Four. Busca ahora a Lucía el balón en largo. Aprietan las gallegas ahí. Está luciendo el dorsal de capitana María Esteve. Recordamos que en Galicia cuenta con la baja de Marta, lesionada en el primer partido. Una baja importante para Galicia, la de Marta. Sí, quizás la jugadora más determinante que podíamos tener en la selección, una jugadora que en su equipo disfruta de muchísimos minutos, ya disfrutó de internacionalidades, o sea, jugó muchos minutos en primera división, una jugadora muy muy importante, y con la mala suerte de que en un golpe fortuito con la portera madrileña en el primer partido tuvo un golpe en una rodilla y no es que sea de gravedad, pero por precaución, bueno, el cuerpo técnico decidió que no contara para este partido ni el de ayer, y yo creo que bueno, ahora tendrá unos días de descanso y seguro que se va a recuperar para el inicio de liga. Pues sí, le deseamos a Marta una pronta recuperación y por aquí la tenemos apoyando a sus compañeras, seguro que deseando también participar, pero las lesiones a veces traen consecuencias que por supuesto no son nada agradables, pero es parte del deporte, la lesión parte del deporte, está presente en cualquier lance de juego, y bueno, las jugadoras que están en esos niveles saben que una lesión es determinante y bueno, es parte de la vida del deportista. Sí, eso es. Lo único que se puede hacer es intentar estar en la mejor forma posible para que tus músculos sean capaces de aguantar ese tipo de golpes, ese tipo de presión. Pero a veces ocurren cosas que no las esperas y por muy bien que estés físicamente, pues bueno, pues tenemos eso, el ejemplo de Marta, que en un balón que
un balón dividido que ella va fuerte y la portera también, y ella es la que sale mal parada. Pues hablábamos el otro día de la importancia del trabajo específico en la portería, y también que estaba últimamente en auge ese trabajo específico de la portería, pero también en auge ese trabajo específico de prevención de lesiones. Ya a partir de ciertas categorías se empieza a trabajar mucho más este aspecto para prevenir, que a la larga, por supuesto, va a mejorar la condición física de los jugadores y las jugadoras, y bueno, los clubes empiezan a tener más conciencia con este tipo de detalles que en el deporte de rendimiento son cruciales a la hora de una temporada que puede venir cargada de partidos. Esa prevención siempre importante. Sí, ahora ya no solo a nivel físico, sino a nivel nutricional. Los clubes están apostando por tener una nutricionista, una fisio, bueno, que controle prácticamente individualmente a cada jugadora. Incluso los preparadores físicos preparan a las jugadoras específicamente para sus puestos y para sus condiciones. O sea, se está haciendo un trabajo enorme que parece que no se ve, pero bueno, está ahí, y más en las chicas, que por su constitución física pues son más propensas a tener cierto tipo de lesiones, como puede ser en el cruzado de la rodilla. Bueno, yo creo que en eso se está avanzando muchísimo. Sí, los clubes se están tomando en serio esa profesionalización de los cuerpos técnicos, que al final es parte importante del desarrollo también de la formación de las jugadoras ya desde la base. Tener cuidado con este tipo de detalles a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel, por supuesto, técnico-táctico, contar con profesionales desde la base que ayuden en la formación de las jugadoras de cara a ese deporte de alto rendimiento. Sí, incluso desde la federación este año se están dando un montón de cursos y charlas sobre este tema, y bueno, que ayudan. Atención. Ahí a punto María Estevez de poner el segundo en el casillero de las gallegas, pero el balón que sale repelido por Marta Bautista, la portera en el día de hoy de Castilla-La Mancha. Y nos llegan noticias desde Miño. Terminó la primera parte entre Madrid y Ceuta con resultado de 5-0 a favor del cuadro madrileño, con lo cual, Fran, parece que Ceuta o cambia mucho las cosas o Madrid se llevará ambas selecciones a Madrid, a su casa. Como siempre a su decimos, casa, ¿no?, a jugar que la Final Four. En esto nunca se sabe, siempre se puede dar un milagro, pero bueno, en este caso... Vaya golazo ahora, vaya golazo de Castilla-La Mancha, que le saca las telarañas a la portería defendida por Lucía, y Noelia de las Heras, la jugadora del Chilo Eches, que marca un auténtico golazo con su pierna zurda, la escuadra, pega en el palo, nada pudo hacer Lucía, que ni se esperaba ese disparo prácticamente. Muy buen gol, muy buena esa paralela de una jugadora que ya estuvo en la selección española, que si no recuerdo mal, estuvo en los Juegos Olímpicos de Buenos Aires el año pasado, y nada, se le nota ahí esa calidad con esa zurda donde la puso. Los Juegos Olímpicos, Fran, el gran sueño del fútbol sala, ¿verdad? Llegar ahí a competir, yo creo que nos lo merecemos más que de sobra. Ese movimiento para que el fútbol sala sea deporte olímpico, más que merecido. Yo creo y confío que el día de mañana podamos verlo en unos Juegos Olímpicos. Ojalá. El fútbol sala yo creo que está creciendo
iba a decir a pasos agigantados, pero a pasos agigantados no, pero son pasos pequeños pero firmes. Cada vez se juega más en todo el mundo, cada vez hay más licencias. Esto tendrá que acabar porque este deporte se convierta olímpico, porque además es un deporte muy muy espectacular, donde yo creo que el aficionado disfrutaría un montón. Esos Juegos de Buenos Aires fueron quizás ese primer pasito que damos hacia los Juegos Olímpicos, que esperemos que algún día se haga realidad, y lo bonito que sería verlo. Esperemos que lo veamos, Fran. Sí, yo confío en que sí, que no puede tardar mucho esto, porque es un clamor en muchos de los países que tienen más tradición en esto y los que más están avanzando. Pues quizás veamos a alguna de estas jugadoras jugando en los Juegos Olímpicos el día de mañana, así que aprovechen estos minutos de juego en este Campeonato de España, que serán minutos de experiencia, minutos de calidad para ese futuro campeonato olímpico de fútbol sala femenino. Quién sabe, desde aquí ponemos nuestro granito de arena para que así sea. Sí, bueno, y además ya no solo porque estas jugadoras vayan a ser o no internacionales y olímpicas, sino que aquí tenemos al futuro del fútbol sala nacional. De aquí a 10 años estas jugadoras van a estar seguramente, muchas de ellas, en equipos de primera división, en las selecciones. Las vamos a estar siguiendo por redes sociales, ojalá que por medios cada vez más importantes como la televisión, y realmente lo que hablábamos antes, que tiene que ser esto un escaparate para que otros equipos estén viéndolas y las podamos seguir dentro de mucho tiempo. De mucho tiempo no, quiero decir en mucho tiempo, que las estemos viendo en los equipos de élite. Pues es ahora Castilla-La Mancha la que intenta salir de la presión de Galicia. Aprietan ahí las gallegas en primera línea, no consigue Castilla-La Mancha sacar el balón, se lo sacan de encima como pueden, y balón ahora para Lu, que pondrá en juego el balón hacia Cris, la jugadora de Afervenza, que mueve ya el balón en ataque posicional para las gallegas. Intenta contratar con Ame, recibe ahí de pivot, no se entienden, y balón fuera, de nuevo saque de banda para las gallegas. Es que contacta con Amelia, se la dejaba, pero no llegó a contactar después para el disparo. Amelia, Iraya, roba ahora Castilla-La Mancha, que sale a la contra. Era Natalia García la que intentaba contactar con su compañera Yanira Valencia. Y de nuevo Cris al ataque. Cristina, que está haciendo ahora un poco de Marta, ¿no? Un poco cogiendo esa posición de cierre ante las bajas de Galicia. Sí, bueno, a ver, Marta tiene su estilo, es imposible de sustituir, y Cris tiene otro tipo de estilo, pero tan bueno como el de Marta. Ahora son ellas las que intentan fabricar el juego de la selección, por donde pasan el juego, y veremos a ver hasta dónde llega el nivel. Pues tiempo muerto aquí en Betanzos, turno de pizarras para los entrenadores. Quedan poco menos de 9 minutos de esta primera parte. Emocionante partido aquí en Betanzos, 1-1, 1 Galicia, 1 Castilla. Reparto de goles, reparto de puntos.
Y aprovechamos este tiempo muerto. Vamos a ver qué sucede en Miño. 6-0. Marcador para Madrid a favor cuando quedan 18 minutos de la segunda parte. Madrid dominando el partido ante Ceuta. Con lo cual, lo que decíamos, parece que Madrid jugará en casa, como quien dice en casa, la Final Four, a la espera de conocer el resto de rivales en el resto de grupos. Recordemos, solo se clasifica el campeón de cada grupo. Pondrá Kanolic ya el balón en juego. Chris levanta la cabeza, mueve hacia María. María para Chris, levanta la cabeza la jugadora de Afarbenza. Buen balón filtrado hacia Kanolic, segundo palo, buscaba Kanolic ahí a María, le queda el balón ahora a Chris, buscaba a Ame, combinando ahí, encerrando a Castilla-La Mancha, Galicia. Corta Chris, deja un balón franco ahí a Amelia y Batiano se lo piensa dos veces y recupera hacia Chris, dispara Chris y balón a saque de esquina. Mueve Galicia con Chris hacia Amelia, le deja el balón en posición de pivotar a Cristina, que no logra llegar a ese balón. Mueve ya María. Chris, Kanolic. Busca ahora María el tiro y por muy poco intentaba probar fortuna ahí María con un disparo exterior. Y balón ya para Castilla-La Mancha, que opta por saque directo. Cada vez en el fútbol sala el saque directo de las porteras, importante también trabajarlo, que una portera que sepa poner el balón ahí en el otro área con precisión es, con las reglas que tenemos hoy día en el fútbol sala, muchas veces la mejor salida de presión, ¿verdad? Sí, sin duda, cuando sobre todo tienes un pívot tan dominante, por ejemplo aquí como tenemos a Amelia, los saques en largo cuando se está presionando son importantísimos. Hay tarjeta amarilla ahora para Cristina. Primera falta para las gallegas en esta primera parte. 7 minutos para que finalice estos primeros 20 minutos de partido. Juega ahora Castilla-La Mancha. Mueve ahí Natalia, que intentaba combinar con su compañera Irene, sin fortuna es ahora Natalia, que se encara, atención Lucía, que sale bajo palos, balón al palo, por muy poquito se pasea el balón por línea de gol y termina saliendo fuera de nuevo Castilla-La Mancha, ocasión que por fin Galicia logra sacar el balón ahí fuera. Punto ahí de Castilla-La Mancha de sacar oro de esa jugada, ese balón, ese uno contra la portera. Lucía tapó todos los ángulos que pudo, balón al palo y por muy poco. Sí, muchas veces
Pensamos que la portera lo hace bien solo cuando lo para, pero en el 1 contra 1 es importantísimo el tapar todos los ángulos posibles para obligar a la tiradora que tenga que ajustar lo máximo posible. Ya lo vimos el primer día contra Madrid, donde en algún 1 contra 1 hizo que el balón fuera para fuera, y ahora lo mismo, acaba de mandar el balón al palo porque, bueno, cubre muy bien, tapa todos los ángulos. Tienes que afinar mucho más el disparo y a veces el intentar afinar que produce estos semifallos, ¿no? Que pega el balón en el palo y no acaba dentro cuando había sido una jugada muy buena. Más trabajo específico ahí en la portería, tapando todos los ángulos. Importante siempre la templanza ahí de las porteras cuando reciben un 1 contra 1 y decidir qué posición tomar, qué lugar tapar de la portería. También importante es conocer incluso para las porteras si la jugadora es diestra, la jugadora es zurda cuando la encaran. Ese tipo de detalles también determinantes, seguro que se trabajan también en el específico de porteras. Sí, en el 1 contra 1 es básico el controlar la lateralidad de la finalizadora, para saber si tienes que bajar una rodilla a otra, achicar lo máximo posible para que tenga menos espacio e intentar hacer dudar a la tiradora. Todos esos detalles sí los trabajamos, o sea, tengo claro que los demás también se resbalaba ahora Cristina, se resbaló ahí, pisó mal Cristina, favoreció la jugada para las castellano-manchegas. Se queda Elena sola delante de Lucía, que no se esperaba, por supuesto, encontrarse esa situación, y finalizó muy bien ahí entre las piernas de Lucía. Una acción fortuita. Mala suerte de Cris, que se resbala justo en el peor momento, y la verdad es que la jugadora de Castilla-La Mancha, sin dudarlo, dispara a la media vuelta, encontrándose a Lucía que está en la trayectoria, y con la mala suerte de que le pase por debajo de las piernas. Pues este balón, este lance fortuito que cae del lado de Castilla-La Mancha que se pone por delante en el marcador 1-2, ahora minuto 14 de la primera parte. Domina el marcador Castilla-La Mancha, sin embargo la sensación del peso del partido quizás para Galicia, pero aquí mandan los goles, con lo cual Castilla-La Mancha se pone arriba, queda todavía mucho. Sí, a ver si esto le sirve de revulsivo a la selección, que tenía el dominio del juego y el dominio del balón, tenía quizás también las mejores ocasiones, pero no llegaban, no sé si por relajación o por mala suerte o por malas tomas de decisión, pero a ver si esto sirve para que se pongan un poquito más las pilas y sean capaces de empatar el partido, y quién sabe si ponerse por delante también antes del descanso. Pues sí, todavía mucho por decidirse en este partido. Juega ahora, intentaba salir Castilla-La Mancha. Atención, ahora le queda ahí a Amelia, el balón no llegó a contactar, y balón para Castilla-La Mancha. Cambios en Castilla-La Mancha, entró María García y vuelve a la pista Noelia de las Heras. También en Galicia cambios. Balón ahí para Tere no consigue su objetivo, y ahora balón que le queda, sale bien ahí Lucía, pero había falta previa de Castilla-La Mancha, jugada que estaba invalidada, balón que pondrá en juego Iraya. Falta ahora de Castilla-La Mancha
Pondrá el balón en juego Cris. Pide distancia. Coloca la barrera Castilla-La Mancha. Barrera de una jugadora. Cris opta por el... ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo de Cristina! Que opta por lanzarle una vaselina a la portera que no se lo espera. Uno de los goles del campeonato, sin duda, este que acaba de marcar la jugadora de Afervenza. Sí, lo hablábamos ayer cuando lo estábamos comentando el partido. Cris es, como siempre aquí, es la más lista de la clase. Lee de otra forma, vio a la portera adelantada, luego tiene esa calidad, ese toque para poner el balón justito para que la portera no llegue y el balón que no se vaya para arriba. Sí, quizás estamos hablando del mejor gol del partido, seguro, y quizás del torneo. Vaya golazo, vaya detalle de calidad de Cristina, la jugadora de Afervenza, que con esa picadita por encima de la portera logra poner el empate en el marcador. 2-2. 4 minutos y medio para terminar esta primera parte. Mueve Galicia. Iraya. Balón para Cris, que busca en largo ahora por la paralela. Iraya controla bien. Iraya se intenta girar, pero Noelia saca el balón fuera. Mueve Galicia, Cristina de nuevo hacia Iraya, intentaba ahí Iraya ahora que encara por banda, pero decide retrasar hacia Cristina. Cristina hacia Tere. Mal pase ahora de Tere. Y balón para Castilla-La Mancha. Buen ambiente aquí en Betanzos. Lo decíamos antes, durante todas estas 3 jornadas, impecable el aspecto de este pabellón de Betanzos en este Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de la Real Federación Española de Fútbol, organizado también por la Real Federación Galega de Fútbol, en colaboración con el Concejo de Betanzos. Y gol de Cristina de nuevo, que con un disparo lejano sorprende a la portera de Castilla-La Mancha y pone otro golito más en su marcador. Disparo lejano que la portera no pudo repeler. Y se pone Galicia por delante del marcador de nuevo, 3-2. Con ese gol de Cristina a falta de 3 minutos. Presiona ahora a las gallegas también de nuevo durante todo el partido. Esa actitud
impresionante siempre de las gallegas, que lucharán hasta el final en este Campeonato de España. Sí, bueno, lo venimos diciendo, ¿no? Que igual le servía de acicate el segundo gol de Castilla-La Mancha para que se pusieran un poquito, bueno, quizás esas finalizaciones, buscarlas un poquito más. Ahora tiene un disparo Chris que le pega con todo el alma, un disparo de 15 metros que en principio no debería de suponer dificultad para la portera, pero la portera se encuentra con una de sus propias compañeras delante. Yo creo que no ve venir bien el balón y viene con tanta potencia que le doblan las manos a la portera y se acaba metiendo el balón dentro. Galicia se pone con 3-2 a 2 minutos para el descanso. Galicia parece que lleva el peso del partido, pero ya decíamos que el marcador es ajustado, con lo cual todo puede pasar de momento. Juega ahora ahí Kanolic, intenta encarar, consigue irse a duras penas, fuerza ya un saque de esquina, pero una jugadora de Castilla-La Mancha, Noelia de las Heras, con problemas físicos. Menos de 2 minutos ya aquí en Betanzos. Sacará Galicia. Balón que roba ahora Noelia, perdón. Continúa el disparo cruzado, muy lejos, muy forzado. Y se repliega ya Castilla-La Mancha a esperar el ataque de nuevo de Galicia. Galicia moviendo el balón ahora sin prisa, aunque Iraya intenta ahí, el uno se va por banda. Bien Iraya ahí, siempre activa en el 1 contra 1 la jugadora del Orense en Vialia. De nuevo Noelia, que pide la asistencia ahora. Sí, parece que está pasando factura estos 3 días de concentración y es la segunda vez que pide asistencia. Parece que se le están subiendo un poquito los gemelos a Noelia de las Heras, la jugadora del Chelo Eches, que ahora se tiene que retirar. Juega ya Galicia. Chris con el balón. Kanolic. Chris que busca ahora a Amelia en largo. Se gira muy bien ahora ahí. La número 10 gallega busca el segundo palo y Kanolic, que no llegó a ese balón, al segundo palo. La importancia del segundo palo en fútbol sala, hay que creer siempre y llegar ahí para recibir el pase de tu compañera. Creer en el segundo palo, muy importante en fútbol sala, esos balones cruzados que muchas veces... Sí, bueno, ¿cuántas veces tenemos escuchado de los entrenadores que los disparos tienen que ir siempre al segundo palo, nunca al primero? Pues en este caso lo acabamos de ver un buen ejemplo, donde Amelia cae siempre al lado del balón, donde ella recibe muy bien, de espaldas, se gira perfectamente, se va a banda y en el disparo al segundo palo Kanolic no llega por unos centímetros.
hay que creer siempre en que la compañera te va a poner el balón ahí para poder llegar y empujar el balón. Los últimos segundos aquí de la primera parte. Mueve Galicia para cerrar la primera parte. 2 segundos solo. Sacará de meta Castilla-La Mancha. Y finaliza así esta primera parte con resultado a favor de Galicia, 3-2. Quedan todavía 20 minutillos de fútbol sala aquí en Betanzos. 10 minutos de descanso ahora y nos vemos en la reanudación con este Galicia-Castilla-La Mancha. Manda Galicia y en Miño. Contundente victoria de momento de Madrid sobre Ceuta, 7-0. Cuando quedan solo 5 minutos y medio para finalizar el partido. Madrid, líder de grupo, cuando quedan tan solo 5 minutos para finalizar su partido contra Ceuta. 10 minutos de descanso y nos vemos en la reanudación de este Galicia-Castilla-La Mancha sub-19 femenino.
Pues retomamos la narración de este partido, de este Galicia-Castilla-La Mancha, 3-2 arriba para el combinado gallego, con una buena primera mitad, con mucho espectáculo. Sobre todo quizás yo de la primera parte, Fran, recalcaría ese golazo, esos dos golazos que se vieron, el golazo sobre todo de Cristina de falta, esa calidad técnica. Y bueno, primera parte disputada, a ver qué nos depara esta segunda parte, Fran. Sí, bueno, aunque solo sea por el espectáculo, ojalá siga así, un partido que sea así de disputado, que se vean así ese tipo de goles como el de Cris o el de Noelia, los dos con una calidad técnica muy alta, y nada, seguir disfrutando de este último partido. En el otro pabellón, en Miño, el partido que ya finalizó con la victoria de Madrid, que será la selección campeona de este grupo y que jugará la Final Four de Madrid. Sin embargo, Fran, hablábamos en el primer partido, Madrid y Galicia son dos potencias del fútbol sala femenino, solo puede ir una a esa Final Four, en este caso, en esta ocasión fue Madrid. El año pasado le tocaba el turno a Galicia, que le ganó en esa ocasión la partida a Madrid. También coincidieron en la fase de grupos, y Galicia, que llegó a esa Final Four sub-20, el año pasado categoría sub-20, incluso Galicia llegó a la final del Campeonato de España sub-20. En esta ocasión Galicia pues tendrá que conformarse con esta fase de grupos y bueno, peleando ahora por ese segundo puesto de grupo. Sí, bueno, a ver, yo creo que este año Madrid tenía una selección muy potente, con jugadoras importantes en sus equipos. Están jugando muchas de ellas en primera división, si no en filiales donde están entrenando con el primer equipo. Eso se tiene que notar, y al final, bueno, pues gol ahora de Galicia, María Estevez, que con mucho temple en el 1 contra 1 pone el balón, parecía que lo ponía, que lo depositaba en la portería de Castilla-La Mancha, y pone el cuarto gol para Galicia. Gol de María Estevez, la jugadora que hace en el día de hoy de capitana para el combinado gallego. 4-2, minuto 3 de la segunda parte, 17 minutos para terminar este partido. Pues 4-2 para Galicia. Frank. Sí, un golazo de María, donde movió muy bien el combinado gallego, y María que en el 1 contra 1, al encontrarse con la portera, define perfectamente al palo largo, rasito, donde hace daño a las porteras. Un gran gol. Galicia se pone con 2 por arriba. Vamos a ver cómo reacciona la selección castellano-manchega. Pues María ahí, que no se le vio nada nerviosa en ese 1 contra 1, y puso el cuarto gol para Galicia, que vuelve a mover ahora en busca de ese quinto gol ya. Moviendo María hacia Cris, que se equivoca ahora en la diagonal, buscaba a Amelia, pero Amelia se encontraba desplazándose a otra zona del campo. Roba ahora Iraya para las gallegas, mueve Amelia hacia atrás de nuevo para Iraya, que bien combina ahora con Amelia, balón a segundo palo y gol. Gol de María, que pone el quinto en el marcador a pase de Amelia. Lo hablábamos en la primera parte, el segundo palo, hay que estar ahí, hay que llegar. A veces parece que es fácil empujarla, pero el trabajo es haber llegado hasta ahí y confiar en ese pase. Y nada, María, que pone el quinto, el segundo en su cuenta. 5-2. Sí, volvemos a ver un gran gol, donde Galicia vuelve a mover muy bien, encontrando los huecos, pases de primeras. El segundo palo que pone Amelia es muy bueno, y la definición con la zurda, con muy poquito ángulo de María, también es muy bueno. Un gran gol. Falta ahora
de Castilla-La Mancha. Segunda falta para las castellano-manchegas y tarjeta amarilla para Yanira Valencia, la jugadora del Salesianos Puertollano. 5-2, abre Galicia el marcador y veremos ahora cómo reacciona Castilla-La Mancha en estos 15 minutos que quedan, poco más de 15 minutos que quedan de segunda parte. Galicia que parece dominar ya claramente el partido, tanto en marcador como en juego, moviendo ahora sin prisa a las jugadoras gallegas. Sube un poquito las líneas Castilla-La Mancha. Se equivoca ahora Amelia, la dorsal número 10 de Galicia. Vemos que vuelve Noelia de las Heras, que parece que que acabó recuperando de esas pequeñas molestias en el gemelo, y es una jugadora muy importante para ella, saber cómo reaccionan ahora. Sin duda, Noelia de las Heras, una de las grandes jugadoras que estamos viendo en este campeonato de España de selecciones autonómicas. Lo hablábamos antes, el esfuerzo físico de Noelia durante todo este campeonato le pasó cierta factura en la primera parte, molestias en su gemelo. Veremos ahora cómo se encuentra en esta segunda parte. Seguramente en el descanso recibió por parte del fisioterapeuta algún tipo de recuperación, porque se sabe que es muy importante para su equipo, y de hecho ahora lo hablábamos, gol de Noelia que encara a Lucía y en el primer palo marca, reduce las distancias Castilla-La Mancha 5-3. Buen gol ahora también de Noelia. Sí, muy bien definido, hace una pared muy buena con su compañera, la compañera se la pone al espacio, ella con un pequeño control se enfrenta a la portera gallega y define muy bien en el primer palo. Pues lo hablábamos, Noelia de las Heras, una de las jugadoras a tener en cuenta de cara al futuro del fútbol sala femenino. Castilla-La Mancha, que tiene ahí una joya en sus filas, puso el tercer gol para Castilla-La Mancha, la capitana, la jugadora del Chiloeches. Ahora Castilla-La Mancha. Rebeca que contacta con Noelia hacia Irene con Noelia, que busca el disparo, intenta ese disparo lejano Noelia, pero Andrea consigue taponar ese disparo. Moviendo la Galicia, Kanolic con Andrea, Nuria. Bueno, parece que entró el partido en una fase de cierta imprecisión. Castilla-La Mancha está alternando defensa alta con defensa media pista, y la precipitación y los unos contra unos están volviendo el juego un poquito más impreciso. A ver cómo se desarrolla en los próximos minutos, si vuelve el control o seguimos en este nivel. Roba ahora Iraya el balón, encara, contacta, qué buena jugadora de Galicia. Iraya intenta ahora
por muy poco. Combinó muy bien ahora el cuadro gallego. Ese balón de Iraya. Iraya Arbeloa, la jugadora de Orense en Vialia, jugadora también joven, pero que ya disfruta de minutos en la máxima categoría del fútbol sala femenino en el Orense en Vialia, en el equipo dirigido por Morenín, otro de los baluartes del fútbol sala femenino aquí en Galicia. Sí, este año además hicieron muchos fichajes de jugadoras muy jóvenes que se adaptaron muy bien al equipo. Así lo tenemos en la tercera plaza de la primera división. Iraya, bueno, ya el año pasado disfrutó de muchísimos minutos en primera división con el Amarelle. Una vez descendido, pues Iraya decidió cambiar de aires y está, bueno, yo creo que se adaptó muy bien al equipo, ese equipo que es muy competitivo. Y hay gol de Castilla-La Mancha, que reduce distancias 5-4 con el número 10, Rebeca. Bueno, parece ser que vamos a entrar en un partido de ida y vuelta donde ahora mismo no hay control ninguno de juego, oportunidades tras oportunidades, y quizás esto para el espectáculo es un poquito mejor, el marcador apretado, y vamos a ver en estos 11 minutos qué son capaces de hacer los dos equipos. Pues está claro que un marcador apretado le va a dar más viveza al partido. Ambos combinados quieren irse como segundas de grupo en esta fase previa. Como decíamos, la campeona ya matemáticamente es Madrid, pero un segundo puesto sabe mejor que un tercero, con lo cual lucharán hasta el final. Quedan 11 minutos, ambas selecciones con opciones. Ahora mismo se ha enganchado al carro Castilla-La Mancha, luego de que pusiera cierta tierra de por medio Galicia, pero Castilla-La Mancha con 2 goles prácticamente consecutivos consigue poner ese 5-4. Va Iraya ahora, que encara, que bien Iraya de nuevo con Nuria de encara la portería y el balón al palo. Balón al palo. Una muy buena salida de presión de Galicia de nuevo, donde busca muy bien abrir en ala para buscar el 2 contra 1 en la otra banda, y Canolis como entra de tercer hombre y muy bien la finalización, aunque bueno, esta vez pegó en el palo, pero muy buena la jugada y la salida de presión de las gallegas. Pues Canolich a punto de poner el sexto en el marcador. El palo impidió que Galicia ampliara sus diferencias. Buen disparo de Canolich, buena acción combinada entre Iraya y Canolich. Galicia al ataque de nuevo, Iraya que encara, mueve Iraya el balón hacia Ame, que busca ahí el segundo, pero balón para Castilla-La Mancha, la portera que ya pone en juego con Rebeca Culebras, que busca a Elena. Balón de banda que pondrá en juego la jugadora del Salesianos Puertollano, Elena Acevedo. Mueve ya Castilla-La Mancha, buscan el juego directo ahora con Eva apretando ahí a las gallegas. Cris, que sale entre líneas con Amelia, que se equivoca. Quería contactar con Iraya, pero Iraya, la veloz jugadora, ya se había adelantado a ese pase, y balón para Castilla-La Mancha. 10 minutos
para finalizar este campeonato de España, esta fase previa aquí en Betanzos. Recordamos, fase previa en la que participaban las selecciones de Madrid, Ceuta y las que están en juego Castilla-La Mancha y la anfitriona Galicia. Galicia, anfitriona que tanto en sub-16 como sub-19 no pudo defender, digamos, en casa ese pase a la fase final que, como decimos, encabezará Madrid tanto en sub-16 como en sub-19. Campeonatos de España de selecciones autonómicas de fútbol sala. Las chicas de la sub-19 y sub-16 femenina que abren el telón a estos campeonatos de España, pero recordamos que en las próximas fechas, a partir de febrero, en el mes de febrero, toca el turno para los chicos sub-19 y sub-16 también. Disputarán esta fase previa de los campeonatos de España y a continuación, en los meses venideros, el resto de categorías: infantil, masculino, infantil, femenino, alevín masculino y alevín femenino. Una nueva categoría femenina en los campeonatos de España, Fran, la categoría alevín femenina, que la Federación Española de Fútbol pone en marcha esta temporada. Sin duda un paso más para la promoción del fútbol sala femenino, incorporar las selecciones autonómicas alevines femeninas. Sí, siempre son pasos bienvenidos, que cada vez haya más campeonatos nacionales o incluso territoriales, que vayamos viendo, bueno, pues la evolución de esas categorías inferiores, donde a nivel formativo yo creo que se está haciendo un gran trabajo por parte de la federación y por parte de los clubes, y nada, bienvenidos sea todos estos campeonatos. Pues la Federación Española de Fútbol, que incorpora la categoría alevín femenina a sus campeonatos de España de fútbol sala, a las ya habituales Benjamín, alevín, masculino en este caso ya solo, al ver la categoría femenina exclusiva, y categoría infantil femenina masculina, sub-16 masculina y femenina y sub-19 masculina y femenina, que es la que estamos viendo aquí en esta fase previa en Betanzos. Gran ambiente en una de las ciudades de fútbol. Balón al palo ahora de Kanolic, segundo balón al palo de Kanolic, que seguro que se acuerda de estos dos palos, al menos durante el día de hoy se va a acordar de que mandó dos al palo. Siempre. Y Iraya ahora, balón cruzado de Iraya, que por muy poco se va fuera. Ya hablábamos ahora que Kanolic, dos tiros al palo, pues quiere irse con su golito, cuando va el balón al palo. Sí, claro, en un partido donde además está disfrutando de muchos minutos, donde ella está encontrando quizás su mejor juego, cuando tiene un poquito más de espacio. Ella es una jugadora muy vertical y nada, pues la definición a veces es lo que pasa, quieres ajustar tanto que bueno, el palo también entra en juego y tendrá que seguir intentándolo. También ahora Galicia, era Ame la que intentaba girarse y Teresa provoca un saque de esquina para Galicia. La propia Tere hará de sacadora. También en las jugadas de estrategia, la especificidad en encontrar la mejor sacadora, la chica que mejor decida, la jugadora que mejor decida ese pase, importante a la hora de trabajar las estrategias. Fran, no solo es el movimiento interior, sino es esa persona que decida, ¿no?, a quién pasar en ese momento. Sí, es primero muy importante por parte de los técnicos el trabajar unas buenas jugadas, que no sean complicadas, para que siempre haya finalizaciones, siempre tener una buena pegadora cuando hay estrategias que sacan el balón fuera, pero lo más importante de todo es tener una buena sacadora, no solo la que pone el pase donde lo tiene que poner, sino la que tiene que decidir dónde están las ventajas.
Pues entramos en los últimos 7 minutos. Mueve el balón Tere. Tere hacia María. María que mueve hacia Kanolic, que buscaba a Ame. Pero erró en el pase ahí Kanolic, y balón para Castilla-La Mancha. ¿Crees que Castilla-La Mancha sacará portera jugadora? ¿Esperará un poco más? Bueno, quizás ahora con el juego así tan embarullado que está viendo, quizás el técnico decida el esperar un poquito más, a ver si son capaces de empatar con este juego de 4 contra 4, pero si no, a mí me gustaría ver cómo sacan de 5 la defensa que realiza Galicia y el ataque para ver cómo se trabaja en otros sitios. Pues veremos si se da esa situación de portera jugadora. De momento, atención ahora a la contra de Castilla-La Mancha. Irene que prueba a Lu, que sin problemas ataja esa pelota. Un disparo flojito, sin problemas para la portera gallega. Mueve ahora Cristina. María, Cris. Invierte el balón hacia Tere. Tere que mete un buen balón ahora a Amelia, la pívot gallega. Atención, buen balón ahora y por muy poquito Tere. Por muy poquito Tere no ve puerta. Buena salida de presión ahora de las gallegas. Buena combinación. Muy bien la salida al final, conectando con Amelia, que Amelia, como habíamos hablado antes, es una pívot muy dominante, está decidiendo muy bien, están entrando muy bien por segunda línea, decide en esta ocasión creo que es Tere y María que entran en ambas bandas, y Tere por el medio, al final ajusta demasiado y se le va el balón fuera, pero no deja de ser una grandísima jugada. El juego de pívot, tener una jugadora referente en el ataque siempre es una alternativa más en el juego, es un baluarte más que todos los técnicos querrían tener en su equipo, a un jugador referente en el pívot o una jugadora referente. Quizás los pivots, esa especie más solicitada en los mercados de verano, por los directores deportivos, por los propios entrenadores, esa posición tan específica del pívot y tan importante en el fútbol sala. Sí, no, era como lo que hablábamos antes, cuando tienes una portera que puede sacar en largo, gracias a la normativa que tenemos hoy en día, y quizás es la mejor salida de presión que hay. Si además tenemos una pívot, como en este caso Amelia o Nuria, que también hace esa función de bajar esos balones, aguantarlos muy bien y esperar las segundas líneas, que bueno, nosotros tenemos jugadoras también muy rápidas que se incorporan muy bien. Es importantísimo tener una jugadora de estas características. Pues después del tiempo muerto volvemos con el fútbol sala aquí, últimos 5 minutos 30 segundos de este partido entre Galicia y Castilla-La Mancha. Mueve Galicia el balón, roba ahora Irene, la cierre del equipo manchego. Qué bien ahora Natalia en ataque. Balón para Lucía. Viendo Tere, Cris, Iraya, encara ahora Iraya, Irene, llega de línea de fondo Iraya, deja balón ahora para María, que va a intentar el disparo y por poco no ve puerta ese disparo de María Estevez, la jugadora de Orense en Vialia. Roba ahora en primera línea Castilla-La Mancha, disparo desde el exterior de Rebeca, sin problemas para Lu, y ya de nuevo Galicia con el balón, moviendo Iraya, Cris, Iraya, Cris de nuevo, sube líneas ahora Castilla-La Mancha tras ese error de Galicia,
Intenta salir Galicia de presión, pero balón para Castilla-La Mancha. ...5-4 en el marcador... 4 minutos 20 segundos. De momento no vemos a ninguno de los dos técnicos, en este caso el técnico de Castilla-La Mancha. No vemos movimiento en los banquillos para sacar portera jugadora. De momento el partido igualado. Buscarán la victoria desde el 4-4. Moviendo Chris. Mueve Iraya, intentaba girarse, pierde ahora el balón. Hablan. Va a sacar ahora sí que se decide el técnico de Castilla-La Mancha, Ramón Joaquín Lozano, a sacar la portera jugadora. Se enfunda la camiseta Elena Acevedo, la jugadora de Salesianos Puertollano. Y esto es cuando quedan menos de 4 minutos. Situación de 5-4, veremos si ahí tenemos a punto ya Castilla-La Mancha de aprovechar esta situación. Balón al segundo palo, balón interior que metía Elena y no pudo finalizar Rebeca ahí al segundo palo. Veremos ahora cómo se defiende Galicia de esta nueva situación de partido. Bien, ahora esa la paralela de María hacia Iraya, que intenta encarar bien. Ahora Iraya también, que encuentra el pase interior. No había ninguna compañera ahí, la contra de Castilla-La Mancha. Finaliza, balón al palo ahora de Castilla-La Mancha. Dos disparos consecutivos de Castilla-La Mancha. Balón para Lucía. De nuevo el balón al palo. Castilla-La Mancha que no pierde la intensidad y va a ir por el partido a por todas. 3 minutos para finalizar y hay tiempo muerto en la cancha solicitado por el combinado gallego, solicitado por el seleccionador de Galicia, Jorge Basanta, el entrenador que a su vez es el entrenador del Villases Amarelle. Tiempo muerto, pizarra para ambos equipos, unos para atacar, otros para defender. Imagino que ahora la defensa del 5-4 dedicará Jorge mucho tiempo a plantar a sus jugadoras ante esa defensa. Sí, supongo que una vez que acaban de recibir el primer ataque y entra una diagonal muy clara y bueno, desgraciadamente para el combinado manchego, en el segundo palo la tiran fuera, me imagino que hará algún tipo de ajustes para que esas diagonales no estén tan abiertas, cerrarlas un poquito más, sabiendo que en estos 3 minutos y 12 segundos las manchegas van a intentar seguir con el juego de 5 y a ver cómo lo plantean. Pues ya se incorporan las jugadoras al terreno de juego. Balón para Galicia. Castilla-La Mancha que no cierra el partido y quiere ir por ese empate, ese quinto gol que dé vida todavía incluso para la victoria de las manchegas. Atención ahora la pérdida. ¡Qué parada! Buena parada ahora de Lucía. Después de esa pérdida de balón que dejó el balón en tiro franco para Eva. Y bien Lucía ahí, muy atenta. Manda el balón a saque de esquina ya Castilla-La Mancha con portera jugadora, moviendo el balón. Ahora Noelia con Elena moviendo bien rápido ahora el balón Castilla-La Mancha. Sí, vemos como Jorge les debió de decir que las alas tienen que cerrar mucho más esa diagonal. Vemos a Canol y a Cris que se meten mucho más al fondo cuando el balón está en banda contraria. Veremos a ver si tienen alguna variante las manchegas para intentar superar esa defensa gallega. Pues sigue ahí el 5-4, situación especial para las manchegas. Mueve Noelia.
Y el balón ahora interior hacia Irene y muy bien Iraya cortando la situación de peligro. Balón para Castilla-La Mancha, pondrá en juego Irene, la jugadora, la cierre del Mora Fútbol Sala femenino. Mueve Castilla-La Mancha, los bloqueos ahora interiores de Irene. Galicia que se defiende de la situación de juego. Castilla-La Mancha que mueve el balón muy rápido en el 5 para 4. Ahí para Noelia que hunde hacia Eva. Eva intentaba contactar con Noelia, pero de nuevo saque de banda para las manchegas. 2 minutos para terminar este partido. Va a probar ahora desde lejos. Probó desde lejos Elena. Balón arriba. Parece que Castilla-La Mancha no sube su defensa. Bajan a media pista a esperar el ataque de Galicia. Y Galicia pues a tocar el balón, que pase en los segundos. Intentaba ahora ahí Teresa contactar con Cris. Muy fuerte ese balón y de nuevo las castellano-manchegas que ya tienen a la portera jugadora sobre la pista. 1 minuto y medio para finalizar. Moviendo Elena el balón que hunde ahí hacia Eva. Atención Lucía que va a probar fortuna desde portería. Le taparon el disparo las jugadoras manchegas. No pudo disparar con comodidad. Le taparon su pierna buena, tuvo que disparar con la zurda. Nada, una buena decisión de la portera, el cambiar de pierna entraña siempre su dificultad, pero bueno. No había. Veamos si va por ahora con la derecha y gol de Galicia. 6-4, lo estábamos hablando. Como me dejen la pierna derecha, no voy a fallar. Cogió Lucía y efectivamente con la derecha, así que ya no falló. Sí. 6º gol para Galicia. Sí, Lucía es una dominadora con los pies. Esto lo entrenamos muchísimo, lo de los entrenos de disparo de portería a portería. Y bueno, pues si no tiene dificultades para el disparo y nadie se le mete por delante, pues suele tener bastante acierto. Pues gol de Lucía, gol de la portera gallega. Y Castilla-La Mancha que continuará con portera jugadora. Ya no hacen cambio, tan siquiera no hicieron cambio de portera en el ataque de Galicia. Y continúa Elena haciendo de portera jugadora. Quedan 40 segundos. 2 abajo Castilla-La Mancha. Debe darse prisa a las castellano-manchegas si quieren empatar este partido. 9, hunde ahora el balón Castilla-La Mancha. Otra vez Lucía, le dejan el balón, va a probar de nuevo. Ahora se precipitó en el disparo. Estaba en una posición más incómoda para lanzar quizás. Y ahí no acertó en el disparo. De nuevo Castilla-La Mancha con portera jugadora. Noelia que conduce el balón. 15 segundos, veremos si le da tiempo a Castilla-La Mancha a tener una ocasión. Saque de banda, 12 segundos. Saca Irene atrás hacia Elena. Noelia, Elena, se va a morir aquí el partido. Iraya que se saca el balón de encima, 3 segundos. Y Galicia que suma 3 puntos en su casillero. Finalizará esta fase previa como segunda de grupo. Recordamos, primer clasificado Madrid, Galicia de segunda clasificada, tercer puesto para Castilla-La Mancha y cuarta posición para las jugadoras de Ceuta en este Campeonato de España de Selecciones, que durante 3 días tuvimos aquí ocasión y disfrutamos de fútbol sala femenino en la ciudad de Betanzos. Finaliza el partido 6-4, Galicia
vence a Castilla-La Mancha. Muchas gracias, Fran, por tus comentarios. Muchas gracias a todos aquellos y todas aquellas que nos están escuchando en la lejanía. Gracias por disfrutar del fútbol sala femenino y continuaremos con la promoción del fútbol sala. Gracias, nos vemos en la próxima ocasión. Gracias, Fran. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros, gracias a toda la gente que se acercó al pabellón de Betanzos para ver este campeonato y gracias a toda la gente que nos estuvo siguiendo por las redes sociales. Hasta la próxima. Pues muchas gracias y seguimos con fútbol sala en otra ocasión. Nos vemos, un saludo a todos. y la defensa.